El trastorno por déficit de atención, también conocido como TDAH, es uno de los diagnósticos más polémicos hoy día. Algunos dicen que el TDAH no existe, pero otros profesionales plantean justamente lo contrario, que el TDAH sí existe y que debe recibir tratamiento. En el episodio de hoy hablaremos sobre este tema. ¿El TDAH existe o no existe? Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa está empezando. Te doy la bienvenida al episodio número 25 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y el día de hoy quiero hablarte sobre el TDAH. Ahora bien, mira, este tema del TDAH es un tema que yo he abarcado muchísimo en este podcast porque yo sé que el TDAH es uno de los problemas más frecuentes en la infancia. De hecho, es uno de los temas que más quejas trae, tanto por parte de los maestros como de los padres. Bueno, pero el enfoque particular que yo le voy a dar al episodio de hoy es esta pregunta. ¿El TDAH existe o no existe? Porque oye, tú no te puedes imaginar todos los correos y todos los mensajes que yo he recibido de personas que me dicen cosas como: no, mira, el TDAH no existe, eso es un invento. Esos son médicos que se lo inventan para vender medicamentos y cosas así. Y bueno, esa es la pregunta que vamos a responder en este episodio. ¿TDAH existe o no existe? Y además de todo, al final de este episodio te voy a indicar dónde puedes escuchar 2 episodios adicionales de este podcast donde abarco el tema del TDAH. En uno de los podcasts abarco el tema de cómo se identifica el déficit de atención y en otro episodio abarco el tema del tratamiento y las diferencias cerebrales. Así que quédate hasta el final para que sepas cómo conseguir esos 2 episodios adicionales. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Mira, ese es un diplomado 100% online, así que puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Ese diplomado de Neuropsicología Cognitiva lo que pretende es enseñarte cómo tú puedes aplicar la neuropsicología para la evaluación y la estimulación de los procesos cognitivos deficientes. O sea que si tú estás trabajando con un déficit de atención, dificultades en la memoria, dificultades en el lenguaje, dificultades de aprendizaje o dificultades en las funciones ejecutivas, no te puedes perder este diplomado. Para tú revisar las informaciones solamente tienes que ir al siguiente enlace: neuropsicologiard.com/cognitivo. neuropsicologiard.com/cognitivo y ahí tú vas a poner tu nombre y tu correo y todas las informaciones te van a llegar a tu correo electrónico. De nuevo, el enlace es neuropsicologiard.com/cognitivo. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. ¿TDAH existe o no existe? Mira, en realidad el TDAH sí existe. Yo sé que esto parece una respuesta muy rápida, pero mira, la idea es que a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de TDAH es a una persona que cumple con 3 características básicas que son: número 1, un déficit en la atención; número 2, impulsividad, que impulsividad es simplemente actuar sin pensar; y número 3, hiperactividad, que la hiperactividad no es más que un exceso de actividad motora. Es decir, mira, yo puedo evaluar a una persona y ver si tiene un déficit en la atención, porque al yo evaluar, lo único que yo hago es ver si la persona está por debajo del promedio en relación a sus capacidades atencionales. Lo mismo para evaluar la impulsividad. Yo evalúo las capacidades de inhibición de la persona y la comparo con su grupo de edad. Cuando me queda inferior, entonces yo digo que la persona tiene dificultades en el control de los impulsos. O sea, de manera simple, con evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas, yo puedo saber si una persona tiene TDAH o no lo tiene. Ahora bien, señores, en verdad, el tema que se está debatiendo actualmente no es si el TDAH existe o no. El tema que se está debatiendo es si el TDAH debería de considerarse un trastorno o no debería de considerarse un trastorno. O sea, yo no sé si vas notando la diferencia,
Pero la idea es determinar si esas variaciones en la atención, en la impulsividad y la hiperactividad deberían de considerarse un trastorno o no. Y estas cuestiones han aparecido básicamente por dos razones, por dos problemas principales. Número uno, porque muchos profesionales son muy ligeros a la hora de diagnosticar TDAH. O sea, hay muchísimas personas diagnosticando TDAH solamente porque los padres o los maestros se quejan del comportamiento del niño. O sea, muchos profesionales ni siquiera aplican pruebas para hacer el diagnóstico. Lo hacen simplemente, como yo digo, al ojo por ciento, y eso está mal. Como tú vas a escuchar en uno de los episodios que te daré al final, el proceso de diagnóstico del TDAH es un proceso complejo que requiere la aplicación de diversas pruebas para identificar dónde está el problema exactamente. Pero muchos profesionales no entienden la complejidad de este proceso, por eso dan diagnósticos a la ligera, y por eso es que se ha cuestionado tanto este tema de si el TDAH debería de considerarse un trastorno o no. Y el segundo problema que ha motivado esta duda acerca del TDAH es porque la medicación que se utiliza tiene efectos secundarios que han sido, escúchalo bien, han sido mitificados. Bueno, si te soy honesto, yo no soy el mejor profesional para hablar de medicación porque yo no soy médico. Sin embargo, como todo medicamento, la medicación del TDAH tiene efectos secundarios. El problema está en que muchos efectos han sido desvirtuados. Por ejemplo, muchas personas dicen que la medicación del TDAH cambia la personalidad de los niños, cuando en verdad no es que cambia la personalidad, es que cambia el comportamiento, porque de hecho ese es el objetivo del medicamento. Pero estos cambios, cuando son muy bruscos, a veces requieren de un cambio en la dosis del medicamento. Por lo tanto, esto de la medicación es un tema bien complicadito que muchas veces se ve como un experimento de ensayo y error para ver qué es lo que está funcionando. Y si a eso tú le agregas esta idea de que genera cambios en la personalidad, obviamente eso es normal que genere esas dudas, pero no es un cambio de personalidad, sería más bien un cambio de comportamiento. Ahora bien, el día de hoy yo te quiero dar 3 razones por las cuales el TDAH sí debería de seguir considerándose un trastorno. Mira, estas razones son muy mías, son muy personales, pero estoy seguro de que te pueden ayudar a que veas la otra cara de la moneda con respecto a esta condición. Así que vamos a ver cuáles son esas 3 razones. Razón número 1. No podemos confundir un diagnóstico inadecuado con una inexistencia del trastorno. Mira, yo sé que hoy día muchos profesionales lamentablemente no están haciendo un buen trabajo con el diagnóstico del TDAH, eso es cierto. Pero el hecho de que no estén haciendo un buen trabajo con el diagnóstico no significa que el diagnóstico no exista. No podemos confundir una cosa con la otra. Mira, en vez de querer eliminar el trastorno, lo que debemos hacer es crear protocolos y seguir protocolos de buenas prácticas que sigan para guiar el proceso de diagnóstico de una manera correcta. Si nosotros mejoramos la forma de diagnosticar, los diagnósticos inapropiados van a desaparecer y solo los niños que necesiten realmente esa ayuda y de esa medicación serán los que la van a recibir. Por lo tanto, no confundamos un diagnóstico inadecuado con una inexistencia del trastorno. Razón número 2. Si no se considera un trastorno, no van a recibir tratamiento. Es decir, si el TDAH deja de considerarse un trastorno, lo que va a pasar es que los niños con esas características no van a recibir tratamiento. Y mira, por tratamiento no me refiero solamente a la medicación. En realidad, uno de los tratamientos del TDAH es la estimulación cognitiva, la estimulación de los procesos atencionales. Y hoy una buena estimulación, una estimulación cognitiva bien hecha, tiene efectos súper positivos para la vida de estos niños. Sin embargo, en el momento en que no se considere un trastorno, ellos no podrán recibir este tipo de tratamiento porque como no es un trastorno, no tenemos que verlo como algo desventajoso, sino como una variación más de la diversidad humana. Y obviamente este planteamiento tenemos que reconocerlo, ventajas y desventajas, pero en esencia tendrán que eliminarse los diferentes enfoques de intervención para el TDAH. Y por último, la razón número 3, el TDAH sí debería continuar diagnosticándose porque solo así podremos mejorar los enfoques de intervención. Fíjate algo, mira, el hecho de que todavía no exista una medicación perfecta, un tratamiento perfecto para el TDAH, no quiere decir que no estemos avanzando en el desarrollo de intervenciones
cada vez más efectivas y con menores efectos secundarios. Por lo tanto, si dejamos de diagnosticar el TDAH, todas las investigaciones y todos los posibles avances nunca llegarán. Y la verdad es que ya hoy tenemos muchísimos conocimientos y muchísimos modelos de intervención que son bien efectivos. Obviamente, siempre que se usen de la manera apropiada, siguiendo un buen protocolo de actuación. Por eso, ahora quiero darte esos 2 episodios que te mencioné al principio, donde te trato el tema del TDAH. Como te dije, uno trata sobre la evaluación del déficit de atención y otro trata sobre el tratamiento y las diferencias cerebrales. Entonces, para tú escuchar el episodio sobre la evaluación del déficit de atención, solo tienes que ir al enlace neuropsicologiard.com/19. Y para escuchar el episodio sobre el tratamiento del TDAH y sus diferencias cerebrales, solamente tienes que visitar el siguiente enlace, neuropsicologiard.com/03. neuropsicologiard.com/03. Bueno, si no lograste anotarlo, no te preocupes porque puedes darle para atrás a este audio y así anotar estos enlaces perfectamente. Y bueno, señores, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Mira, con este episodio yo espero que ahora tú tengas un poquito más de claridad sobre este tema del TDAH, porque la cuestión no está en si existe o no, sino en si debería de considerarse un trastorno o no debería de considerarse un trastorno. Ese es el debate actual. Bueno, si te gustó este episodio, entonces suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma recibirás un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast y también vas a recibir otros recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico. Así que no pierdas tiempo y suscríbete neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un verdadero honor tenerte aquí y espero que sigamos juntos la próxima semana. Así que un fuerte abrazo y hasta la próxima.